Hay juegos en el mundo de los shooters que lo tenían todo para brillar, pero que por alguna razón pasaron desapercibidos para muchos. Tal vez salieron en el momento equivocado, no tuvieron la publicidad que merecían, o simplemente quedaron a la sombra de franquicias más grandes. Lo que sí es seguro es que estos títulos tienen calidad de sobra, y si eres amante de los FPS, más te vale darles una oportunidad. Así que acomódense, siéntase como en casa porque el video va a empezar. Me llamo Brian y vamos allá. Empezamos con una verdadera joya oculta. Singularity es un shooter en primera persona que combina acción, ciencia ficción y mecánicas únicas que juegan con el tiempo. En esta historia te sumerges en una isla soviética abandonada donde experimentos con una sustancia llamada Elemento 99 han causado estragos en la realidad. Con el dispositivo TMD puedes alterar el tiempo a tu favor, envejeciendo enemigos hasta convertirlos en polvo, restaurando estructuras destruidas e incluso ralentizando balas en pleno vuelo. Lo sorprendente es que a pesar de tener un gameplay innovador y una historia atrapante llena de giros inesperados, Singularity no tuvo el reconocimiento que merecía. Fue lanzado en un momento en el que Call of Duty y Battlefield dominaban el mercado, y su marketing fue casi inexistente. Sin embargo, si eres fan de los shooters con narrativa profunda y mecánicas creativas, este es un juego que definitivamente debes jugar. There is potential, there is hope, and in the right hands, there is still. Ahora pasemos a un shooter que parece sacado de un estudio AAA, pero que en realidad fue creado por un solo desarrollador, Bright Memory Infinite. Este FPS de acción rápida mezcla disparos, parkour y combate cuerpo a cuerpo en una experiencia que se siente como un cruce entre Doom, Shadow Warrior y Devil May Cry. La historia nos lleva a un futuro en el que un agente especial debe enfrentarse a enemigos con habilidades sobrenaturales usando una combinación de armas de fuego y una katana mortal. Lo que más impacta de este juego es su apartado gráfico. El nivel de detalles es impresionante, con efectos de luz, reflejos y animaciones que fácilmente podrían competir con un juego de alto presupuesto. Sin embargo, muchos lo pasaron por alto debido a su corta duración y a que salió en medio de lanzamientos más grandes. Pero si buscas un shooter espectacular con combates frenéticos y un apartado visual impresionante, Bright Memory Infinite es una experiencia que no te puedes perder. Si eres fanático de los shooters retro pero con un toque moderno, entonces Prodeus es para ti. Este juego toma esencias de los clásicos como Doom y Quake, pero con gráficos mejorados y una jugabilidad más fluida. Desde el primer disparo se siente increíblemente satisfactorio, con una acción intensa, efectos de sangre exagerados y una banda sonora brutal que te hará sentir como un verdadero exterminador de demonios. Uno de los puntos más fuertes de Prodeus es su editor de niveles, que permite a la comunidad crear y compartir mapas personalizados, asegurando que siempre haya contenido nuevo para disfrutar. Sin embargo, a pesar de su calidad y de haber sido aclamado por los fans del género, pasó desapercibido para muchos jugadores, quizás porque no tenía el respaldo de una gran compañía. Si quieres un FPS que combine lo mejor de la vieja escuela con mecánicas modernas, este título es obligatorio. Si buscas un FPS con acción desenfrenada, combate rápido y un protagonista que no pare de soltar chistes, entonces Shadow Warrior 3 es el juego perfecto para ti. En esta tercera entrega de la saga tomamos el control de Lo Wan, un guerrero que debe enfrentarse a un dragón gigante mientras elimina hordas de demonios con armas de fuego y una katana devastadora. El combate es una locura total, con movimientos fluidos, ejecuciones brutales y una jugabilidad que recuerda a Doom Eternal, pero con un tono más humorístico. Sin embargo, a pesar de su calidad, el juego pasó desapercibido para muchos, probablemente porque su campaña es corta y porque no tuvo tanto marketing como otros títulos del género. Pero si buscas diversión sin pausas, peleas frenéticas y un humor irreverente, este juego es una joya que no debes ignorar. Stay frosty. Ahora cambiamos un poco el estilo con Mother Gunship, un FPS que mezcla disparos, acción roguelike y un sistema de personalización de armas completamente absurdo. En este juego no solo te enfrentas a oleadas de enemigos mecánicos en un entorno futurista, sino que puedes crear tus propias armas con combinaciones ridículas como escopetas gigantes que disparan misiles o cañones láser con munición infinita. Lo que hace que este juego sea tan adictivo es su dificultad creciente y su diseño en niveles procedural, lo que significa que cada partida es diferente. Lamentablemente nunca recibió la atención que merecía, posiblemente porque su concepto parecía demasiado experimental para el público general. Pero si amas los shooters caóticos con mecánicas únicas, Mother Gunship es una experiencia que definitivamente deberías probar. How can you even lift that thing? Excellent. You're ready, recruit. Otro shooter que mezcla FPS con mecánicas roguelike es Gunfire Reborn, un juego que destaca por su dirección artística colorida, personajes con habilidades únicas y un sistema de progresión que engancha desde el primer minuto.
En este título puedes elegir entre varios héroes, cada uno con habilidades especiales, y enfrentarte a enemigos en niveles generados aleatoriamente. El combate es fluido y desafiante, con una variedad de armas y poderes que hacen que cada partida se sienta única. A pesar de su calidad, muchos jugadores nunca le dieron la oportunidad, quizás porque su estética caricaturesca lo hacía parecer un juego menor. Pero no te dejes engañar, Gunfire Reborn es un FPS con muchísima profundidad y un nivel de rejugabilidad increíble. Ahora imagina un shooter ambientado en el universo de Warhammer 40.000, pero con un ritmo de juego acelerado y un perro cibernético como compañero. Necromunda Higher Gun es un FPS que te convierte en un mercenario en una ciudad colmena repleta de enemigos. Tienes una movilidad increíble gracias a los saltos dobles y las habilidades mejoradas, y el gameplay es visceral y satisfactorio. Aunque el juego tuvo problemas técnicos al inicio, ha mejorado bastante y es una excelente opción para los fans de los shooters frenéticos. Mutants or the heretics? For the right price. Si prefieres una experiencia más narrativa pero igual de intensa, Industria es una joya oculta. Este shooter en primera persona combina la estética retrofuturista con una historia intrigante inspirada en Half-Life 2 y Bioshock. La ambientación es opresiva, los escenarios están llenos de detalles y la jugabilidad mezcla acción con exploración. No es un juego largo, pero la historia y su atmósfera logran atraparte de principio a fin. Y pasamos de un mundo futurista gobernado por robots a un mundo cyberpunk aparentemente invadido por extraterrestres. Aquí tenemos uno de los shooters más frenéticos de los últimos años. Turbo Overkill es una mezcla de Doom, cyberpunk y pura locura. Juegas como un mercenario con una motosierra en la pierna que lucha contra hordas de enemigos en una ciudad llena de neones y destrucción. La velocidad del juego es impresionante, los efectos visuales son un festín para los ojos y el combate es brutalmente satisfactorio. Si amas la acción sin límites, este juego es un imprescindible. Terminamos con un FPS brutal, rápido y visceral que recuerda los mejores momentos de Fear. Trepang 2 nos pone en la piel de un soldado con habilidades sobrehumanas, capaz de ralentizar el tiempo, realizar ejecuciones espectaculares y arrasar con todo a su paso. La sensación de disparo es perfecta, con armas que se sienten pesadas y un sistema de desmembramiento que hace que cada tiroteo sea un espectáculo sangriento. Sin embargo, al no tener un nombre grande detrás, pasó desapercibido para muchos. Pero si buscas un shooter que te haga sentir como un verdadero depredador, Trepang 2 es una experiencia que no puedes dejar pasar. Y hasta aquí llegó el video de hoy. ¿A cuál te gustaría darle una oportunidad primero? Déjame tu comentario, porque me encanta leerte, y además ayuda a que YouTube recomiende este video a más personas. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido de videojuegos. Me despido con la patita de Cuy y nos vemos en el siguiente video.